¿Te preguntaste alguna vez por qué entonces nos bajamos de la cruz? ¿Por qué si permanecer en la cruz es permanecer en el amor, a veces no podemos soportarlo y nos bajamos de la cruz? Soy Rodrigo Aguilar, sacerdote, y una vez más te propongo en este breve video, en esta breve reflexión, seguir ahondando un poco en la pasión del Señor y ver cómo en sus actitudes, en aquello que quiso desde la cruz y aquello que rechazó desde la cruz, nosotros podemos aprender en definitiva a amar. En la cruz, en la pasión del Señor, en el modo como Jesús vivió esa situación de tormento y de dolor tan grande, no solo en su cuerpo, sino en su alma, nosotros encontramos todos los remedios y todas las luces y caminos que podemos emprender día a día para amar. Y antes de meternos en la pregunta de hoy y tratar de responderla, de algún modo, dejar algunas pistas, quería a modo de introducción hacer una breve reflexión sobre la dificultad que tiene hoy y que tiene siempre en realidad hablar sobre la cruz. Estas reflexiones que estuve haciendo, además de ayudarme a mí y ayudar a otros, también de alguna manera suscitan muchas preguntas y cuestionamientos, y es normal. Ya lo decía San Pablo a los Corintios, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios. Y más adelante dirá San Pablo, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros en cambio predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. Esto quiere decir que hablar de la cruz en sí mismo es difícil, no solo para mí, sino para vos que estás escuchando, no solo para los que creemos, sino también para los que no creen. Pero también dentro de los que creemos existe esta gran dificultad, ese escándalo de algún modo, ese obstáculo para poder ver más allá. Y también puede ser una necedad. Algunos dirán, ¿qué sentido tiene hablar de la cruz, ¿no? Dentro de la iglesia también a veces se pueden dar estas tendencias, no con maldad, pero es difícil hablar de la cruz. A veces los que predicamos tenemos que amacarnos entre dos tipos de miradas que muchas veces cuesta integrar. Por un lado, una mirada fatalista, ¿no?, que habla continuamente de la cruz y del sufrimiento como el camino inexorable que tenemos que pasar, pero también como un sufrimiento sin amor, a veces con mensajes poco profundizados, diciendo que solamente lo que duele vale, ¿no?, que si uno no sufre no sirve, ¿no?, a veces exagerando un poco o olvidándose de un aspecto del sufrimiento que tiene que ser, por supuesto, acompañado por amor, ¿no? Y acá hago un paréntesis. Si Cristo no hubiese hecho todo lo que hizo con amor, no hubiese tenido sentido. Lo que le da valor a la cruz del Señor, a su pasión, no es la cantidad de situaciones que le tocó sufrir, sino el amor que le puso a su entrega, el amor con el cual se entregó. Y el otro extremo donde a veces tendremos que amacarnos es hablar de un amor sin entrega, de un amor sin sacrificio, de un amor que no implica una renuncia, que eso también es de algún modo reductivo, le falta una parte. Por eso siempre te aconsejo, y es lo que intento hacer yo, es mirar a Cristo y tratar de interpretar en su vida, en sus gestos, en sus palabras, escuchar a la Iglesia lo que ha enseñado siempre, para poder entender realmente el núcleo y la esencia del mensaje cristiano. Pero, con esto termino la introducción, no podemos olvidar que la cruz es escándalo y es necedad, con lo cual hay una especie de barrera lógica a nuestra manera de pensar y de sentir la vida que hace que hablar de la entrega, del sufrimiento, de la cruz sea bastante difícil. Pero vamos a la pregunta de hoy, porque en definitiva, si no nos preguntamos por qué a veces nos bajamos de la cruz, no encontraremos
justamente el modo de permanecer en ella cuando tenemos que permanecer. Porque si no descubrimos qué es lo que nos pasa, que hace que nos bajemos de la cruz, que no podamos permanecer hasta el final, finalmente no vamos a poder permanecer. Rezaba hoy con un himno de la liturgia de las horas que termina diciendo así: dame, Señor, que quiera lo que mandes, para poder querer lo que tú quieras. Dame, Señor, que quiera lo que mandes, para poder querer lo que tú quieras. Si no terminamos de querer lo que Jesús quiere, no vamos a poder hacer lo que Él nos mande. Y llevado esto al ámbito del amor, dame, Señor, el poder amar para poder querer amar. Si en definitiva no queremos amar, difícilmente tengamos la fuerza y la intención y el deseo de permanecer a veces en el amor, que es finalmente permanecer en la cruz. Por eso comprender por qué a veces nos bajamos de la cruz nos va a ayudar a poder permanecer en ella. Y esta reflexión la voy a dividir en dos partes, así que mañana veremos el otro por qué nos bajamos a veces de la cruz. Y simplemente quería recordarte de la pasión que escuchamos de San Marcos en este domingo. Recordá que Jesús en un momento ya al final, antes de expirar, grita desde lo más profundo de su corazón: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una de las frases, de los sentimientos que tuvo Jesús más misteriosos y más difíciles de comprender, porque no podemos a veces entender cómo Jesús llegó a ese extremo del abandono, de sentirse realmente abandonado por su Padre. Y más allá de tantas cosas escritas sobre esta frase, yo quería quedarme con algo que nos puede ayudar a comprender por qué nosotros nos bajamos de la cruz. Jesús, incluso sintiéndose abandonado, no se bajó de la cruz. Y por eso yo creo que una de las primeras razones por las cuales a veces nosotros no amamos o elegimos no amar, porque en definitiva recordá que es eso, bajarse de la cruz es decidir concretamente no amar, no entregarnos en situaciones cotidianas primero, a veces llevadas al extremo por dificultades que nos tocan vivir, por dolores, por tristezas, pero en definitiva esto que te estoy tratando de expresar y de transmitir es algo que se juega en cada decisión. En cada decisión yo digo, o amo o elijo otra cosa, o elijo mi voluntad, mi pensamiento, mi camino. Bueno, Jesús, aún sintiéndose abandonado, no se bajó de la cruz. Entonces podríamos decir que la primera razón por la cual, o una de las razones por las cuales a veces nos bajamos de la cruz, es porque nos sentimos solos. Nos sentimos solos. Y a diferencia de Cristo en la cruz, no terminamos de darnos cuenta que nunca estamos solos. Aunque Jesús se sintió solo, podríamos pensar y reflexionar que en realidad se dio cuenta que no estaba solo. Estaba su madre, estaban algunas mujeres, estaba Juan, y sabía finalmente que su padre no lo abandonaría. Confió de alguna manera en su interior hasta el final. Por eso cuando nosotros decidimos no amar, es porque a veces nos sentimos solos. Y cuando la soledad nos invade, cuando pensamos que estamos solos, es cuando muchas veces tomamos decisiones equivocadas. Estoy hablando de situaciones a veces de mucho dolor, de mucha tristeza, de abandono, de traiciones, de injusticias que nos tocan sufrir. Cuando nos pasa eso, cuando a veces también perdemos un ser querido, cuando estamos sufriendo, nos sentimos solos en el fondo, nos sentimos de alguna manera abandonados, y por eso a veces arrebatadamente tomamos decisiones para salir de ese dolor y de esa tristeza. Entonces podríamos decir que en el fondo deseamos amar, deseamos la plenitud, pero cuando experimentamos la soledad, el sufrimiento, y buscamos una salida rápida, buscamos un atajo para sentirnos amados, equivocamos el camino. De aquí muchos de los grandes pecados o vicios que nos pueden invadir muchas veces, ¿no? Las adicciones, depresiones, búsquedas de satisfacciones pasajeras que finalmente no nos dan nada, la avaricia, bueno, tantos modos de escape que queremos evitar finalmente permanecer para descubrir que lo mejor vendrá después, ¿no? Bueno, seguramente a vos te pasó alguna vez, a mí me pasó muchas veces. No sabemos a veces pasar estas soledades,
le tenemos terror a la soledad y como no sabemos buscar la ayuda necesaria, nos equivocamos y nos bajamos de la cruz. Pero, gracias a Dios, siempre podemos volver a subirnos a la cruz del amor y seguir el camino que nos enseña Jesús. Te propongo mañana continuar con este tema y gracias por escuchar y que Dios te bendiga.